Hoy no puedo comenzar de otra manera si no es deseándoles feliz Navidad, porque esta noche tenemos motivos muy sobrados para estar felices. Y no solamente esta noche, sino toda nuestra vida, porque Dios ha venido para quedarse con nosotros. Y eso para siempre. Y eso para toda la vida. La Navidad no solamente es el día en que celebramos el cumpleaños de Jesús. Así se lo explicamos a los niños muy pequeñitos para que entiendan un poquito lo que es la Navidad. En la Navidad celebramos algo mucho más grande. También el cumpleaños de Jesús, también, por supuesto, pero celebramos algo mucho más grande. Celebramos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Un misterio no es algo de lo que no podemos saber nada. No, eso no es un misterio. Un misterio es algo de lo cual no podemos saber todo, pero sí que podemos saber mucho. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro esta noche, que podemos saber mucho de Dios, porque Dios así lo ha querido, porque Dios ha venido a este mundo a entrar en relación con nosotros. Vamos a ver esta noche 3 atributos de Dios. ¿Para qué? Porque viendo esos atributos de Dios, nosotros, para entrar en sintonía con Dios, para entrar en relación con Dios, también tenemos que tener esos atributos. En parte por lo menos, o bastante, pero tenemos que tener un poquito esos atributos de Dios para entrar en sintonía con Dios, para entrar en relación con Dios, ya que Él ha venido a estar con nosotros, a entrar en relación con nosotros. Y esos 3 atributos de los cuales vamos a hablar de Dios son un Dios dialogante, un Dios cercano y un Dios humilde. Vamos con el primero de ellos, un Dios dialogante. Hemos dicho antes que de Dios no podemos saberlo todo, pero que de Dios podemos saber mucho. ¿Y por qué podemos saber mucho de Dios? Muy sencillo. Porque Dios se ha revelado, Dios nos ha hablado, Dios se ha comunicado con nosotros, porque ha sido su voluntad. Si Dios nos hubiera revelado, si Dios no nos hubiera hablado, podríamos saber algunas cositas de Dios, muy poquitas. Pero desde el momento en que Dios se ha revelado, se ha comunicado con nosotros, podemos saber mucho de Dios. De hecho es así. Dios nos ha hablado en la Biblia. Y ahí el Señor nos ha dicho, no una cosa, sino muchísimas cosas. Y con Dios pasa lo mismo que con las personas. Nosotros no podemos conocer mucho a una persona si no la tratamos mucho, si no hablamos mucho con esa persona. Con Dios pasa lo mismo. Dios es dialogante y Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Y dónde se comunica Dios con nosotros? Yo diría principalmente en 2 lugares. En la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es donde Dios nos habla, es donde Dios se ha dirigido a nosotros, y también en la oración. Si combinamos oración y Sagrada Escritura, el Señor nos puede decir muchas cosas. En ocasiones me han dicho, bueno, yo ya me he leído el Evangelio, o cada vez que voy a misa el Evangelio siempre es el mismo, cosa que no es verdad, porque el Evangelio los domingos va cambiando cada 3 años, pero cada vez que leemos un Evangelio, si estamos atentos, si lo rezamos, si oramos con ese Evangelio, si lo meditamos en profundidad, el Señor siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. El Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos. Por muchas veces que hayamos leído un Evangelio, el Señor siempre nos va a decir algo nuevo. Vamos a ver aspectos nuevos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una densidad tan grande que el Señor siempre tiene algo que ofrecernos, siempre tiene algo que decirnos. Y si a ese hecho de leer la palabra de Dios le acompañamos también con la oración, ahí el Señor nos habla
a cada uno de nosotros. Nos habla de un modo personal. Y nosotros también podemos hablar con Él. O sea que ahí ya se entabla una relación, un diálogo, una relación de amistad. Y eso es algo impresionante, que Dios quiere comunicarse con nosotros a un nivel general. Ahí tenemos la palabra de Dios, donde Dios nos ha hablado, pero también de un modo personal, de un modo particular. Y eso es algo realmente grande y bonito. El Señor quiere dirigirse a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos para Dios algo distinto, algo único. Cada uno de nosotros somos para Dios algo único e irrepetible. Y por eso el Señor se quiere dirigir también a cada uno de nosotros de una manera personal y concreta. Y eso el Señor, donde realmente lo hace, es en la oración, cuando nosotros rezamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios. Y el segundo atributo de Dios es que es un Dios cercano. La cumbre de la revelación es el nacimiento de Dios. Pero vamos a pensar algo despacio. Dios es dialogante, lo hemos dicho anteriormente. Dios se quiere comunicar con nosotros. Pero no solamente eso. Eso ya Dios lo había hecho desde el Antiguo Testamento. Pero ahora, en esta etapa final de la revelación, el Señor no solamente ha venido para hablarnos, sino para algo todavía muy grande. Iba a decir más grande, no más grande, pero para algo también muy grande. No solamente para hablarnos, sino para estar con nosotros. Es un Dios cercano. Es un Dios que quiere estar con nosotros. Es un Dios que quiere entablar una relación personal con nosotros, con cada uno de nosotros. Es un Dios que quiere entrar en intimidad con nosotros. Hay un dato curioso que siempre me ha llamado la atención. Lo vemos cuando el Señor llama a sus primeros discípulos. Nos dice ahí el Evangelio que primero los llamó para estar con Él. Y después ya, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Nosotros pensamos que el Señor nos llama para que hablemos de Él, para que anunciemos el Evangelio, y es verdad. Pero nos olvidamos en muchas ocasiones de algo importantísimo, que lo primero a lo que nos llama Dios es a que estemos con Él. Y en segundo lugar, a predicar. Y es normal. Es algo totalmente lógico. ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no le hemos tratado? Y si no le hemos tratado, ¿podemos decir que le conocemos? Sí, podemos conocerle teóricamente. Pero el Señor quiere que le conozcamos no teóricamente, sino porque hayamos tenido con Él una relación de amistad, una relación de intimidad con Él. A eso ha venido el Señor, a entablar esa relación con nosotros, esa relación de intimidad, de amistad con Él. Decía San Agustín que Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. ¿Cómo es la cercanía de Dios? Es grandísima, es algo asombroso. Pero esta cercanía de Dios, esta amistad que el Señor quiere entablar con nosotros, es algo que tenemos que gozar. Es algo que tenemos que disfrutar. Y lo tenemos que disfrutar a lo largo de nuestra vida. Que sí, que cuando lleguemos al cielo será esa plenitud de esa amistad, de esa relación con Dios, pero ya el Señor aquí en la tierra quiere comenzar y quiere tener una gran amistad con todos nosotros. Y el tercer atributo de Dios es la humildad. Es un Dios humilde. La Navidad es el misterio de la humildad. ¿Qué le dicen los ángeles a los pastores? Cuando los ángeles van a los pastores a anunciarle el gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, el gran acontecimiento de la encarnación, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen los ángeles a los pastores? Le dicen: encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
increíble. Es impresionante. Esa es toda la señal que Dios le da a los pastores. Un niño envuelto en pañales. Cuando nosotros nos hablan de un gran acontecimiento, la señal que nos estamos esperando tiene que ser algo, o esperamos que sea algo realmente extraordinario. Y en este caso no. El acontecimiento es grandísimo. Y la señal, el modo de manifestarse Dios, es algo muy humilde. Un niño envuelto en pañales. ¿Y por qué elige el Señor este modo tan humilde, tan sencillo, de darse a conocer a los pastores? Muy sencillo. ¿Alguien puede asustarse de un niño? Nadie. Nadie nos asustamos de un niño. Cuando vemos a un niño, sobre todo si es un bebé, nos acercamos a él para verlo, para conocerlo, para abrazarlo. No nos asustamos de un niño, de ninguna manera. Nadie se asusta de un niño. Por eso Dios, al hacerse tan humilde, no asusta a nadie. Nadie se asusta de un niño. Es más, me atrevo a decir que nadie se asusta de una persona humilde. Aunque no sea un niño, aunque sea un adulto, una persona humilde cae siempre bien a todo el mundo. Una persona humilde siempre es acogida por todo el mundo. Qué importante es la humildad. Por eso, para acabar, nosotros, si queremos entrar en relación con Dios, en amistad con Dios, en sintonía con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fijarnos en estos 3 atributos. El primero que dijimos, ser dialogantes. Dialogantes con Dios, pero cuidado, no solamente dialogantes con Dios, dialogantes también con los hombres. Nosotros le tenemos que hablar a Dios de los hombres y a los hombres le tenemos que hablar también de Dios. O sea que nosotros tenemos que ser dialogantes con Dios y dialogantes con los hombres. Un misterio tan grande como es el nacimiento del Hijo de Dios es algo que no nos podemos callar, que también lo tenemos que anunciar a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que compartirlo también con los demás. Y también nosotros, para entrar en esta amistad con Dios, tenemos que ser cercanos. Y digo lo mismo, cercanos a Dios y cercanos a los demás. ¿Por qué? Porque Dios está presente en la Eucaristía y tenemos que acercarnos a la Eucaristía, tenemos que recibirle, tenemos que estar con Él en el sagrario, en las horas santas, pero también tenemos que estar con los demás, sobre todo con los más necesitados. ¿Por qué? Porque ahí también está Dios. Y ahí también nos acercamos a Dios. Y ahí entramos en esa cercanía con Dios. Y por último, tenemos que ser humildes, porque la soberbia y Dios están completamente reñidos. Solamente siendo humildes podremos acoger el gran misterio de la Navidad, el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos estos 3 atributos de Dios y así podamos acogerle. Que así sea.